Buenas noches. El Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios les da la bienvenida al primer taller de elaboración de proyectos de ley. Mi nombre es Aline Pulch y formo parte del equipo del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Por favor, les voy a pedir encarecidamente que tengan la amabilidad de apagar todos sus micrófonos para poder darle el debido manejo a este taller. El día de hoy tengo la oportunidad de presidir este taller de elaboración de proyectos de ley. Para ello, vamos a pedirles que desactiven sus micrófonos y en el caso de que quieran activar su cámara, tengan por favor la prudencia de estar en un lugar adecuado. A continuación, vamos a recibir a la profesional Sandra Sandoval Garamuti, quien nos dará las palabras de bienvenida al presente taller. Es parte de nuestro equipo del Centro de Estudios Parlamentarios y Constitucionales. Buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Sandra Mariel Sandoval Garamuti. Para iniciar este taller de elaboración de proyectos de ley, voy a citar unas palabras muy importantes del gran Aristóteles. La inteligencia consiste no solamente en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Buenas tardes, buenas noches, nuevamente con todos, estimados participantes. Reciban el cordial saludo del doctor Alejandro Rospigliosi Vega, jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, quien agradece su presencia y la de nuestros aliados estratégicos, como es la cooperación alemana Hans Seidel, y de nuestro expositor, el doctor José Chirinos Martínez, quien tendrá a cargo dirigir este taller sobre elaboración de proyectos de ley. El Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios inició sus actividades en el año 2010 por acuerdo de mesa directiva entre los años 2009 y 2010, con la finalidad de brindar programas académicos multidisciplinarios al personal del Parlamento, en materias orientadas al desarrollo de las funciones del Congreso de la República. En el marco de dar cumplimiento a la misión del Centro de Estudios en brindar formación académica de alto nivel en temas relacionados al servicio parlamentario, el equipo multidisciplinario del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios trabajamos con la finalidad de contribuir a fomentar conocimiento e investigación, así como generar debate en dichas materias para facilitar el bienestar general y la consolidación del sistema democrático. Asimismo, nuestra visión es posicionarnos a nivel nacional e internacional, consolidando una formación de desempeño para un parlamento eficaz, honesto, legítimo y transparente de las funciones de representación, legislación, control político que tiene el Congreso de la República. Consolidar asimismo el sistema democrático referente no solamente en nuestro país, sino en América Latina, ofreciendo una formación de calidad al más alto nivel en un marco de acciones académicas y el empleo de recursos tecnológicos eficientes orientados por las líneas de acción fijadas. Si bien es cierto, nuestro trabajo es un trabajo articulado. Agradecemos el apoyo de todas las áreas del servicio parlamentario y en especial el apoyo de la organización a la cooperación alemana Hans Seidel, quien en el marco de la cooperación internacional trabaja en el Perú desde el año 1995, enfocando su trabajo principalmente en la participación política, el fortalecimiento institucional y la integración política, social y económica. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Seguidamente vamos a dar inicio a las palabras de Hans Seidel Stiftung, Organización de la Cooperación Alemana. Por favor, va a iniciar las palabras la señora Ángela Romero, quien es asistente de proyectos de dicha organización. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ángela Romero no pudo conectarse el día de hoy. Soy Valeria Mousas, la subdirectora de la Hans Seidel Stiftung. Y bueno, primero para saludar a todo el mundo que está acá, al señor Alejandro Rospigliosi Vega, que nos escucha por más lejos, creo, señor José Carlos Chirinos,
docente del taller, ¿qué tal? Señor Carlos Delgado Román, que es el coordinador del taller, con quienes estamos coordinando de manera muy cercana. Señora Sandra Sandoval, estimados participantes, tengan muy buenas tardes. Me es grato poder también asistir a la inauguración del taller de elaboración de proyectos de ley dirigido al personal de la Organización Parlamentaria y Servicio Parlamentario. Y a nombre de la Hans Eitel Stiftung Perú, quiero saludarlos por este medio virtual a cada uno de ustedes que han decidido llevar este taller durante este mes de mayo y junio. Y su presencia el día de hoy muestra el interés en este tema y su compromiso profesional. El conocimiento de la elaboración de un proyecto de ley no solo es necesario para brindar un adecuado asesoramiento, también es clave para el buen desarrollo de los procesos democráticos. Nosotros somos una organización cuyo lema es al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo. En este sentido, valoramos y promovemos junto con nuestra contraparte, el Congreso de la República del Perú, a través del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, el fortalecimiento de la institucionalidad del Congreso y apoyamos continuamente las capacitaciones de los trabajadores. La Hans Eitel Stiftung es una organización de la cooperación alemana, como bien lo han mencionado, y que tiene la misión de fortalecer la democracia en Alemania y en el mundo. Así tenemos oficinas y proyectos en más de 70 países, y en Perú hemos enfocado nuestro trabajo en la participación política, el fortalecimiento institucional y la integración política, social y económica. En este taller, que se desarrolla de manera virtual, esperamos que puedan aprovechar las sesiones y las dinámicas grupales, porque están diseñadas para brindarles una mejor experiencia del aprendizaje. Estamos seguros que el equipo del CEP, junto con el docente, van a realizar las clases de forma dinámica e interesante. No quiero despedirme sin agradecer al equipo del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios por la organización que hizo posible esta capacitación. Sin más que decir, les deseamos por parte de la Hans Eitel Stiftung muchos éxitos durante este taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Ahora nos vamos a la presentación del taller, que será presidida por Carlos Delgado Román, quien es el profesional del CEP y coordinador del taller. Adelante, Carlos. Gracias, muy amable. Bueno, para mí es un gran honor coordinar este taller que va a servir muchísimo a todos los que trabajamos aquí en el Congreso, como todos los talleres y cursos que se realizan por parte de nuestra oficina. Y bueno, ya se agradeció a Hans Eitel por el gran apoyo que siempre nos brinda. Y bueno, ahora lo que me toca a mí es presentar el taller en sí. Es un taller que tiene como docente al doctor Carlos Chirinos, que muchos de ustedes ya lo conocen. La presentación muchas veces puede resultar inoficiosa, en este caso con un ponente tan conocido por parte nuestra, tan reconocido. Es un docente que cuenta con una larga trayectoria profesional en el Congreso de la República y específicamente ha sido docente del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios en diferentes cursos: control político, representación política, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano. Y este excelente profesional, el doctor Chirinos, ha asumido igualmente responsabilidades de alto nivel en el Poder Ejecutivo. Ha sido secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el Congreso de la República ha sido director general parlamentario, jefe del Departamento de Comisiones, y labora en el Congreso desde el año 2002, siendo actualmente secretario técnico de comisiones. Ha recibido enormes reconocimientos, tanto en su carrera como abogado como en su carrera de docente. Nos place enormemente contar nuevamente con la experiencia, la sapiencia y la gran habilidad para poder llegar a todos los alumnos, en este caso, en los diferentes cursos y talleres, por parte de este excelente docente. El taller en sí, como ustedes ya lo pueden haber visto en el sílabus, es un taller que se aboca a 8 sesiones, los miércoles y los viernes, de 6 de la tarde a 8:15 de la noche. Son talleres progresivos en donde en cada taller, y por eso el docente va a distribuirlos en 10 grupos, cada taller implica la elaboración de un trabajo que el docente lo va a calificar
ya lo mencionará en qué momento lo va a calificar. Muchas veces se califica o recepciona los trabajos al día siguiente del taller para que el grupo tenga el tiempo suficiente para poder confeccionarlo. Y esas son las 8 evaluaciones en cuanto a el trabajo grupal. Aparte hay un test que también tiene el mismo peso, un test que también lo van a absolver, ya les va a dar mayores detalles el doctor Chirino sobre este tema, un test que lo van a resolver en 30 minutos, y el test más los 9 trabajos grupales, perdón, el test más los 8 trabajos grupales, son 9 notas en total que van a dar por resultado el promedio, porque cada nota tiene un peso igual, van a dar el promedio de la nota del curso. Sin más que añadir, estamos a su disposición para poder absolver cualquier duda en el interín de los días que siguen en este taller, para que todo se lleve de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Ahora vamos a dar inicio a nuestra tan ansiada primera sesión. Damos paso al expositor José Carlos Chirinos Martínez con el tema Aspectos generales del proyecto de ley. En el mismo se verán los siguientes ítems: conceptualización del proyecto de ley, normatividad constitucional y legal del proyecto de ley, y por último, aspectos generales de la estructura y funcionamiento del Estado peruano, competencias sectoriales y sistemas administrativos. Adelante, señor José Carlos Chirinos. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias al Centro de Estudios Parlamentarios, a la Fundación que nos viene apoyando, las palabras de Valeria, y a Carlos y a todos ustedes de la organización que nos permiten estar nuevamente con los servidores que necesitan capacitarse en el Congreso. Vamos en esta primera sesión a establecer algunas reglas de buena convivencia educativa que nos van a permitir llevar el curso de la mejor manera, teniendo en cuenta que hay 100 participantes en este primer grupo y luego habrán otros 100 en un segundo grupo. Sé que se ha originado una gran expectativa por parte de los servidores del Parlamento para poder llevar este curso. Debo de señalar que es importante seguir las siguientes reglas. Primero, y esto le voy a pedir el apoyo, por favor, al personal tecnológico del centro. Las invitaciones de aquí en adelante deben ser como usuario, nada más, no, perdón, como invitado, no como usuario, para que de tal manera de que no se tenga acceso al micro salvo cuando se le otorgue la palabra, para evitar esas malas filtraciones de sonido como la que estamos teniendo ya en estos momentos. Debe haber algún micro prendido y ya lo apagaron. Entonces, esa es la primera. Segundo, se van a armar 10 grupos de 10 integrantes cada uno. Ojo, yo voy a preguntar al azar a los integrantes, a cualquier integrante de los grupos, de los 10 grupos, siempre en la sesión siguiente, algo relacionado al trabajo grupal. Si ese integrante no responde, anulo la nota de todo el grupo. ¿Con qué finalidad lo hago esto? Como somos muchos, es muy fácil y todos nos conocemos en el Parlamento. Amigo, no seas malito, por favor, agrégame en tu grupo. Y ni siquiera sabe de qué hemos tratado ni qué hemos hecho. Por consiguiente, si por buena fortuna al que elija al azar de un grupo y me responda porque ha hecho el trabajo, aplausos para los 10, bien para el que trabajó y los 9 que acompañaron. Pero si por mala fortuna de los que pusieron en la relación del grupo, uno de ellos no responde, perfecto, estamos avisados. Así que los que realmente trabajen con ustedes, los que realmente participen con ustedes, sé que siempre que tengo los cursos tengo mucha acogida, pero ya me conocen también de que en el tema de notas yo sí soy bien exigente. Así como espero que ustedes me exijan a mí, yo también les voy a exigir a ustedes. Lo otro, siempre las sesiones van a ser bajo el siguiente esquema.
primeros 45 minutos en algunos casos, vamos a hacer básicamente una sesión modelo o una instrucción por parte del docente. Luego vamos a pasar a los grupos de trabajo, que van a ser 10 grupos de trabajo. Y yo voy a ir viendo por cada grupo de trabajo y verificando que estén en ese grupo de trabajo. Porque este es un taller. El taller significa construir juntos el conocimiento, aprender en la práctica. Ergo, no es simplemente la exposición del docente, es que ustedes apliquen lo que el docente está explicando. Por lo tanto, el personal de plataforma debe tener claro, hoy día va a ser la primera vez, vayan pensando sus grupos, porque los grupos que se conformen el día de hoy es el grupo que va a servir para las 8 clases. ¿Y esto por qué? Porque los trabajos van a ser secuenciales. El trabajo que se haga en la sesión de hoy va a permitir hacer el trabajo de la siguiente y así la sucesiva sesión. Por lo consiguiente, si los grupos se mueven, quiere decir que las personas que van a integrar ese nuevo grupo no van a estar relacionadas con el tema que están tratando cada uno de los. Dicho esto, las reglas van precisándose. Les invito a revisar el sílabus donde se esclarece cuál va a ser el plazo de entrega de los trabajos por cada semana. Además, lo voy a precisar yo también en cada PPT. Adicionalmente a eso, del PPT que vamos a exponer hoy día, más la lectura del capítulo primero de la guía técnica para la elaboración de proyectos normativos de las entidades del Poder Ejecutivo, cuarta edición, voy a elaborar un test que será aplicado el día de mañana. Ustedes podrán entrar. El test será para 30 minutos, son solo 10 preguntas. Podrán entrar entre las 7 y 7:30 de la noche, media hora. Es un solo horario, de 7 a 7:30 de la noche. 30 minutos, solo 10 preguntas. ¿Correcto? Muy bien. Dicho esto, veo manos levantadas. No sé si es desde el comienzo o en estos momentos alguna pregunta. De lo contrario, iniciamos ya la sesión de aprendizaje. César Espinosa había levantado la mano. ¿Alguna pregunta hasta esta parte para que quede todo claro? Y como dicen en la Santa Misa, hable ahora o calle para siempre. Carlos Iván. Carlos, ¿alguna pregunta? Doctor Veo la Chirino, buenas levanta. noches. Sí, buenas Sí, noches. ¿qué tal? Lo que pasa es que yo me inscribí al curso. Me figura en la página de cursos del Congreso activo y que tengo que presentar un trabajo grupal hasta el 26. Pero todavía no estoy agregado en el grupo, en el grupal, cosa que me gustaría que lo hagan para poder así coordinar con quienes puedo hacer grupo. Hoy día lo tenemos que definir. En los últimos 30 minutos de hoy día definimos los grupos. Hoy día se definen los 10 grupos. Y No, repito, me refería, doctor, es que no estoy en el WhatsApp grupal de coordinación del curso, ¿no? Pero me figura el curso habilitado en la página de cursos del Congreso. ya, ese es un tema ya de la parte administrativa del centro. Ya Carlos se va a comunicar seguro con ustedes para explicarles ese aspecto. César había Ok, levantado la mano, sino para bajarle, deshabilitar, bajar la mano. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, subirían. Víctor Hugo, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, mil disculpas. El día de hoy yo tengo que retirarme a las 7:30 por un tema de la universidad. ¿Sería posible que antes de esa hora se fueran a conformar los grupos? El viernes sí no tengo problemas, pero hoy se me ha presentado ese inconveniente. Voy a estar casi toda la clase. La única manera es que ya hables con tus compañeros para que te integren el grupo. De acuerdo, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más? No habiendo más, por favor,
apoyo del centro, pongamos el PPT para iniciar la sesión. Felicita, has levantado la mano. ¿En qué te puedo Sí, buenas atender? noches. Sí, buenas noches, doctor. Quería hacerle una pregunta. ¿Por qué no los grupos se conforman automáticamente? Porque según le he escuchado que está mencionando al colega del que me antecedió, eh, que hable con los compañeros, pero si fuera la forma de conformarlo automáticamente, facilitaría, porque Se fue Felicita. ya podríamos irnos con Javier, te una escucho. Javier, te escucho. Víctor Miguel, te escucho. Muy buenas noches, Víctor Miguel de la Comisión de Economía. Le quería mencionar, lo que pasa que en los grupos, me parece, ¿cuántas personas van a ser por grupo? ¿10 personas por grupo? 10 personas por grupo. Ya, lo que ocurre es que obviamente nos conocemos, digamos, en algunas oficinas, pero acá en la agrupación, digamos, que estamos desarrollando este taller, no nos conocemos entre todos. Entonces, sería bueno que se designa a las personas, pues, ¿no? Que conformen el grupo, porque yo no conozco a todos, en todo caso. Te agradecería. Miren, hay dos sistemas. Yo les he dado la libertad de que se inscriban por afinidad, porque la otra manera es que solo, por favor, esas medias, si van a prender su cámara, si la otra manera es solo los que están en la plataforma, el sistema los pone en grupos, solo los que están en la plataforma. Y eso automáticamente quedarían configurados del 1 al 10, porque eso es lo que vamos a abrir. Vamos a abrir 10 salas y va a quedar conformado del 1 al 10, 10 salas, y los distribuirían automáticamente los que hay en estos momentos. Entonces, ahorita me figura que solo hay 69 más, no llegan a 100, que serían los que distribuirían. El resto ya no entra. Por eso les da esa posibilidad. Lo veremos en su momento cuando lleguemos a esa etapa y veremos qué es lo que aplicamos. Y finalmente, conformados los 10 grupos y las personas que ya puedan hacerlo en los grupos, lo harán. El resto se irá acoplando al azar a cada uno de los grupos existentes. ¿Perfecto? Sin más, vamos a entrar. ¿Me pones la primera lámina, por favor? Ya, perfecto. Vamos a trabajar. Bien, entonces vamos a tocar el día de hoy la elaboración de proyectos de ley. Y muchas personas, cuando los congresistas o vienen a trabajar al Congreso, revisan un proyectito de ley y dicen, qué fácil es hacer un proyecto de ley. Y simplemente se ponen a redactar. Vamos a ver que la elaboración del proyecto de ley es todo un procedimiento cognitivo. Todo un procedimiento cognitivo que requiere de ciertos elementos. Te salteaste una lámina, la lámina anterior. La siguiente, por favor. Esta es una lámina motivadora y creo que la lámina motivadora, por favor. ¿Quién está a cargo de las diapositivas? Voy a compartir yo mismo porque si no estamos perdiendo tiempo. ¿Pueden apreciar ustedes la lámina motivadora en estos momentos? Sí, se logra ver. Ya. Claro que sí, profe. Este es una experiencia muy singular, una lámina que dice que para iniciar una buena gestión nunca empieces un proyecto sin verificar los recursos. ¿Por qué? Porque muchas veces se ponen a proyectar y a elaborar proyectos de ley sin verificar si ya está redactado, sin tener los elementos de causa-efecto, como vamos a ver. Esto es fundamental para iniciar todo proyecto de ley. Primero, verificar los recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Los vamos a ver y eso es lo que vamos a aprender en estas 8 sesiones. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Primero, ¿qué es un proyecto de ley? Es un instrumento parlamentario mediante el cual se ejercita el derecho de iniciativa y se promueve el procedimiento legislativo. ¿Quién dice eso? El Manual de Técnica Legislativa en su 3ª edición. 2 elementos fundamentales a tener en cuenta. El primer elemento, derecho de iniciativa legislativa. Y el segundo elemento, que se inicie el procedimiento legislativo. No olviden esas 2 variables.
que hay que tener derecho de iniciativa y segundo, que hay que seguir un proceso. Las propuestas o proyectos de ley o de resolución legislativa son instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho de iniciativa. Nuevamente, derecho de iniciativa. Y se promueve el procedimiento legislativo con la finalidad de alcanzar la aprobación de una ley o resolución legislativa por el Congreso. ¿Quién dice eso? El artículo 67 del reglamento. Ambos coinciden con dos elementos fundamentales: derecho de iniciativa y procedimiento legislativo. ¿Para qué? Ahí el reglamento nos está diciendo que esos dos caminos nos llevan a una ley o resolución legislativa. Muy bien. Entonces, las premisas básicas a tener en cuenta es que es un documento con requisitos de forma, elaborado por los que tienen competencia otorgada por la Constitución, es decir, los que tienen iniciativa legislativa. Y aquí hay un tema bien peculiar, porque vamos a ver adelante quiénes tienen iniciativa de acuerdo a la Constitución del 93. Tal vez en ese extremo somos los más democráticos de América Latina, y ya lo voy a explicar por qué. Debe cumplir con requisitos de fondo, de acuerdo a las características y tipo de propuesta. Esto es de los elementos que les decía. No todos los proyectos de ley son idénticos, son iguales. Hay proyectos de ley que requieren requisitos y características especiales. Y un cuarto elemento, es un documento que se sujetará posteriormente a la evaluación a través de un procedimiento determinado en el Congreso de la República. Ese control o ese procedimiento, como sabemos, esa evaluación se realiza a través del trabajo de comisión. Muy bien, pero ¿qué dice la Constitución y para elaborar proyectos de ley? ¿Quiénes son los que legislan? ¿Qué aspectos normativos y constitucionales y legales debemos tener en cuenta para un proyecto de ley? Primero, la Constitución política. Segundo, el reglamento del Congreso. Tercero, y aquí viene un elemento muy importante, la Ley 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. Esta ley es de 1997 y curiosamente, siendo un génesis para la producción y sistematización legislativa, es una ley con muchos defectos a la luz de los ojos del 2020, que vamos por nuestra tercera edición del Manual de Técnica Legislativa. Es una ley bien deficiente en técnica legislativa. Dicho sea de paso, deberíamos modernizar esa ley. Un cuarto elemento fue la creación del Manual de Técnica Legislativa, que al ser aprobado por acuerdo de mesa del Congreso de la República, se convierte en un instrumento legislativo que permite, ilegal, por supuesto, porque los acuerdos de mesa es como si fuera un decreto supremo a nivel del Ejecutivo, para lo que es la elaboración de proyectos de ley, el trabajo de los dictámenes en comisiones y finalmente la elaboración de autógrafas de ley. Pero en este avance no hemos ido solos. El Poder Ejecutivo también se ha ido. Es así que tenemos la Guía Técnica Legislativa del Ministerio de Justicia en una cuarta edición. Cuarta edición que fue realizada por un ministro de Justicia que venía de salir del Parlamento, que venía de ser parlamentario. Ergo, había llevado toda la influencia del Manual de Técnica Legislativa hacia la Guía Técnica Legislativa del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Dirán, es importante este Manual de Técnica Legislativa. Porque si ustedes ven en el mundo, los mayores legisladores ya no son los
Los mayores legisladores en el mundo son los ejecutivos, con normas de rango inferior a ley o con normas de ley cuando se les da atribuciones, pero requieren de un instrumento que les permita tener una uniformidad entre todos los ministerios a la hora de elaborar sus normas. Es por eso que esta guía de técnica legislativa es tan importante y por eso es que les estoy mandando a leer un capítulo de esta guía, de la 4ª edición. Luego, el Poder Judicial no se quedó atrás. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial elaboró la guía para la presentación de iniciativas legislativas del Poder Judicial. ¿Qué significa? Como vamos a ver más adelante, el Poder Judicial es uno de las instituciones que tiene iniciativa legislativa. A eso me refería con el tema de audios, por favor. Apaguen los audios. La guía para la presentación de iniciativa legislativa del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, dentro de su ámbito de competencia, puede elaborar normas legislativas. Y ellos elaboraron una guía para cómo preparar una iniciativa legislativa. En estos momentos, por ejemplo, hay una iniciativa legislativa del Poder Judicial en la Comisión de Justicia, referida básicamente a la casación en los temas laborales, para los que quisieran revisar. El derecho constitucionario o parlamentario también forma parte de los aspectos generales del proyecto de ley. ¿Y esto por qué? Porque se han dado antecedentes, precedentes, prácticas, costumbres parlamentarias que no están escritas ni han sido recogidas ni por acuerdos de mesa, ni por acuerdos del Pleno del Congreso, ni por el reglamento del Congreso, pero que en el ejercicio mismo se practican y se realizan, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, antes de continuar, es necesario y fundamental tener en cuenta la pirámide de Hans Kelsen para el caso peruano. Ustedes saben, Hans Kelsen, gran jurista y filósofo alemán, estableció una pirámide jurídica de acuerdo al orden de prelación de las normas jurídicas. Esto es muy importante y lo recalco que tengamos que tener en cuenta para nuestro taller de proyectos de elaboración de proyectos de ley. En la cúspide de la pirámide, debajo de la constitución política, los tratados, las leyes, las resoluciones legales. Tenemos eso a nivel parlamentario, pero en ese mismo rango, un poco inferior, porque requieren de facultades, los decretos legislativos, que es cuando el Ejecutivo solicita facultades para legislar y el Parlamento se las da. Existen también los decretos de urgencia, que es para situaciones económicas y financieras, pero para extremos especiales, para casos muy sui generis. Y luego tenemos las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales. Todas ellas son de nivel legal y contra esas de nivel legal cabe la acción de inconstitucionalidad. Artículo 200, inciso 4 de la Constitución. Y si quieren revisar, esto está legislado en el artículo 55, 102, inciso primero, artículo 104, artículo 118, inciso 19, la ley orgánica de los gobiernos regionales, la ley orgánica de los gobiernos locales. En un rango subsiguiente tenemos los decretos supremos, resoluciones supremas, nivel reglamentario, sobre el cual cabe una acción popular. Y en último reglón están las resoluciones ministeriales, las resoluciones viceministeriales y las resoluciones directorales, que ese es al nivel administrativo, que cabe también una acción popular. Ambos aspectos regulados por la ley 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, LOPE. Y dirán, ya qué pesado el doctor Chirinos, si eso ya nosotros como abogados lo hemos estudiado un montón de veces, ¿cómo es que nos cree que somos alumnos del primer ciclo de Derecho para ponernos el tema de
La pirámide de Kelsen. ¿Saben por qué les recalco? Porque se siguen presentando iniciativas legislativas que no corresponden a la pirámide de Kelsen, como por ejemplo un proyecto de ley para modificar un decreto supremo. Es como matar con una bala de plata una hormiga. Quiere decir que esa persona no tiene claro la pirámide de Kelsen. Y es más, yo no estoy pensando solo en el tema del despacho congresal que presentó esa iniciativa, sino estoy pensando también en que qué pasó con la asesoría del grupo parlamentario. Si cada grupo parlamentario tiene que revisar las iniciativas legislativas para poder ser firmada por todos los demás congresistas. ¿Dónde está el trabajo de la asesoría de la bancada parlamentaria? Por eso es que me he atrevido y he sido soez académico en presentarles nuevamente la pirámide de Hans Kelsen para que la tengan clarita. Nosotros estamos a nivel de leyes, de resoluciones legislativas. Muy bien, dicho esto, vamos a ver un segundo punto, que ya la pregunta iba flotando en el espacio. Yo siempre trabajo con el método mayéutico o método socrático de las preguntas. ¿Quiénes tienen derecho a iniciativa legislativa? Y ahí viene que la Constitución del 93 considera que tienen derecho de iniciativa legislativa el presidente de la República, los congresistas de la República, pero ojo, con prohibiciones, pero también con competencias exclusivas, propias solo de los congresistas de la República. Los congresistas también tienen prohibiciones. No crean que esa frase que circula, el congresista todo lo puede, el pleno todo lo puede, esas frases son de tinterillo del derecho, no de hombres ilustrados y sabios en el derecho parlamentario como ustedes. Todo ordenamiento jurídico tiene límites y esos límites están establecidos en la Constitución, en las leyes, y por consiguiente hay que conocer cuáles son esos límites, cuáles son esas transgresiones al sistema constitucional que pueden cometer cualquier ciudadano y sobre todo los congresistas. Pero no solamente queda ahí, sino que también tienen iniciativa las instituciones públicas autónomas, Qué bueno. los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los colegios profesionales. Pero aquí viene el tema. Lo primero, señalar que dentro de las instituciones públicas autónomas hay un caso sui generis en el monstruo de tres cabezas, como se les llamó en algún momento. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93 integró el sistema electoral, que es la RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, y le dio la potestad de presentar iniciativa legislativa solo al Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE y la RENIEC pueden presentar iniciativas legislativas, pero a través de el Jurado Nacional de Elecciones. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los colegios profesionales. Pero esta potestad de presentar iniciativas legislativas es delimitada a su objeto competencial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y eso es muy importante. Hay sentencias incluso del Tribunal Constitucional al respecto. Yo, gobierno regional, ¿puedo emitir ordenanzas regionales sobre todo? No. Sobre lo que es de mi competencia. ¿Y dónde está mi competencia? ¿Dónde se señala mi competencia? En tus leyes de origen. En el caso de las instituciones autónomas, si están en la Constitución o en sus normas de desarrollo. En caso de los gobiernos regionales, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Gobiernos locales, en la Ley Orgánica de Gobiernos Locales. Los colegios profesionales, en las leyes de creación de los colegios. Muy bien.
¿Por qué? Porque ahí se va a delimitar su objeto competencial. ¿Ustedes imaginan el Colegio de Arquitectos pidiendo o presentando un proyecto de ley para legislar sobre el aumento de precios de los combustibles? ¿Será su objeto competencial? Dicen que tal vez el Colegio de Abogados es el que tiene el mayor espectro. Tampoco es así, porque el Colegio de Abogados tiene que delimitar a los ámbitos de su competencia. ¿Y cuál es su competencia? Respetar el Estado de Derecho. El Estado tendrá que circunscribir muy claramente el objeto y delimitar el objeto competencial a la hora de presentar su iniciativa legislativa. Esto que les estoy señalando no quiere decir que esa sola firma. Cada una de estas instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, gobiernos locales, colegios profesionales, requieren de ciertos requisitos también a presentar, al igual que los congresistas, al igual que el presidente de la República. Pero solo ellos, y ya son bastantes, y ya son bastantes, gobiernos regionales, 24 más la provincia constitucional del Callao, más gobiernos locales, estamos hablando de más de 1.300 gobiernos locales, ¿no? Es enorme los que tienen iniciativa legislativa. Y ahí hay que tener claro, porque a veces los gobiernos locales pretenden presentar iniciativas legislativas que no están en el marco de sus competencias. Los ciudadanos, no contentos con eso, la Constitución del 93 fue más amplia, más democrática. Dijo, los ciudadanos también tienen derecho a presentar iniciativa de ley. Y lo pueden hacer con el 0.3% de la población electoral. Y acompañado, por supuesto, de la resolución de la OMPE. ¿Por qué? Porque voy a la OMPE y saco mi planillón para juntar mis firmas. Y la OMPE verifica que las firmas sean reales, que no haya afinaditos, que las firmas no sean falsas. Saca una resolución en la cual te dice si cumple con el 0.3% de población electoral o excede el 0.3%. Y es más, el oficio que remite la OMPE, porque el que lo remite es la OMPE, ya, ¿qué nos dice? Un oficio en el cual señala los 10 primeros ciudadanos que suscriben la iniciativa, indicando números de libreta electoral, ya no se acostumbra a libreta electoral, ahora es DNI, la dirección donde debe notificársele en caso necesario. Artículo 107 de la Constitución. Le he dejado todavía ahí porque nuestra Constitución todavía le sigue llamando libreta electoral. Miren ese detalle. Cuando ahora ya la ley de la materia le llama documento nacional de identidad. Y ahí viene el otro tema. Oye, yo pensé que los congresistas tenían amplitud. No. Lo que más es conocido es el famoso artículo 79, la prohibición de gasto público para el Congreso. Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar el gasto público, salvo en lo que se refiere a su presupuesto, es decir, al presupuesto del Congreso. El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Ejecutivo, como lo hemos visto hace poco, aprobar, derogar o modificar. En cualquier caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Este es un detalle muy importante, porque a pesar de los requerimientos que se les hace muchas veces al Ministerio de Economía y Finanzas, este no presenta a tiempo el informe correspondiente. ¿Es culpa de ellos? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque el reglamento del Congreso ha debido establecer una sanción por no cumplir a tiempo el informe en el caso de materia tributaria. Porque va a llegar el momento en que los ejecutivos dejen pasar el tiempo y el Parlamento, si no tiene el informe, no podrá ser visto. O lo que hace otra cosa, muchas veces las comisiones terminan dictaminando sin el informe
Y llega al Pleno y ahí las bancadas oficialistas solicitan que regrese a comisión porque no tiene el informe. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos esperar el informe de Economía y Finanzas? Porque lamentablemente el reglamento del Congreso no le ha puesto dientes tampoco a esa norma. Y luego, solo por ley expresa, aprobada por 2/3 de los congresistas, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país, que son las famosas zonas francas, por ejemplo. Pero cuando vemos zonas francas, tenemos necesariamente que tener una votación especial de 2/3. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay que poner lo bueno, lo malo y lo feo, porque para eso estamos en este nivel de cursos. Porque si yo solo voy a repetir y no articulo con lo que sucede en la práctica, no estamos haciendo uso de la experiencia. Lo que pasa es que en los últimos años, muchos proyectos de ley tienen iniciativa de gasto. A pesar que lo nieguen, van al Ejecutivo y el Ejecutivo nos aplica como cajón desastre el artículo 79. Tiene iniciativa de gasto. Regresa y el tema es que el Congreso realiza una insistencia en base al artículo 108 de la Constitución. ¿Por qué? Porque la insistencia en el Perú tiene una de las calificaciones más bajas de toda Latinoamérica. En Chile son los 2/3 del número legal de miembros para las insistencias, para darles un ejemplo. En el Perú solo es la mitad más uno. Y eso origina que sea fácil llegar a una insistencia. Y por el consiguiente, estamos siempre sacando normas. Luego tenemos también normativas con competencia única, plazo y materia específica. Están registradas en el artículo 78 al 80 de la Constitución. ¿Por qué dice competencia única? Porque el único que puede presentarlas es el presidente de la República, previo acuerdo, por supuesto, de su Consejo de Ministros. ¿Y por qué plazo? Porque la Constitución misma establece un plazo. 3 meses o 2 meses y... Sí, 3 meses. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de ley de presupuesto, el proyecto de ley de endeudamiento y el proyecto de ley de equilibrio financiero. Estos 3 proyectos de ley son exclusiva facultad del presidente de la República. Nadie más puede presentar hasta el 30 de agosto de cada año. Y aquí la pregunta es... El audio... ¿Algún congresista puede presentar un proyecto de ley de presupuesto alterno al presentado por el Ejecutivo? No. ¿Pueden los miembros de una bancada a nivel de la Comisión de Presupuesto presentar un dictamen con texto sustitutorio diferente a el de mayoría o diferente a lo presentado por el Ejecutivo? Porque es el único momento en que el Parlamento tiene iniciativa de gasto. Es por eso es que la ley de presupuesto termina teniendo un sinnúmero de disposiciones transitorias y complementarias, que son básicamente los pedidos de los parlamentarios. Y un punto básico que ha servido de mucho desde que se creó la actual Constitución. Esto no estaba en las anteriores constituciones. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que el presupuesto es muy simple en lenguajes contables. Hay ingresos y egresos. Ingresos, todo el dinero que va a recaudar el Estado, y egresos, todo lo que va a gastar el Estado. Y el presupuesto debe estar equilibrado. Si voy a gastar 100, debo hacer que ingrese 100. Cuando yo tengo un desbalance presupuestal
mis ingresos son mayores que mis egresos, estamos hablando de un superávit. Y si es al revés, si mis egresos son mayores que mis ingresos, estamos hablando de un déficit. Pero la Constitución, ¿qué dice? Que debemos equilibrar el presupuesto. ¿Y cómo equilibramos el presupuesto? Con deuda pública, con venta de bonos. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo recaudado no alcanza para sustentar todo el presupuesto de la República. Pero por lo menos tenemos garantizado que a través de la venta de bonos y a través de los préstamos hemos equilibrado el presupuesto. Lo otro que ya todos ustedes lo saben es que si la autógrafa de presupuesto no es enviada hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto del Ejecutivo, que es promulgado por decreto legislativo. Luego los créditos suplementarios que se tramitan ante el Congreso de la República. Y esto es una norma constitucional que de una u otra manera le está sacando la vuelta últimamente los ejecutivos. Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República. Y lo están haciendo muchas veces a través de decretos de urgencia. Luego, siguiendo con las competencias únicas, la cuenta general, también que es una potestad de ser enviada por el Ejecutivo. No voy a entrar en más detalles, eso lo dejo para que lean ustedes, porque tenemos bastante que ver el día de hoy. Este es un artículo muy importante. Generalidades de las leyes y abuso del derecho, artículo 103 de la Constitución. Y esto es importantísimo. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. ¿Qué quiere decir? Que las leyes tienen un aspecto general, pero no pueden ser con nombre propio. Y alguien dirá por ahí, ¿y las pensiones de gracia no son con nombre propio? Ese es por la naturaleza de las cosas. Porque una pensión para un héroe de la patria, por la naturaleza de las cosas, no intuito personae, por el solo nombre de esa persona, sino por lo que ha hecho. Lo otro que debo señalar, la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Así que cuando veo cantidad de proyectos de ley, pareciera que ya lo tienen en una plantilla y lo ponen siempre. Disposición complementaria final. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Señores, eso es mandato constitucional. No necesitan poner. Se pone cuando se va a dar vacatio legis. ¿Qué significa vacatio legis? Cuando la ley va a comenzar a regir después de un periodo de tiempo o después de ocurrido un hecho. Verbigracia. La presente ley solo entrará en vigencia después de que se publique el reglamento de la misma. Estás estableciendo en sí misma un periodo de vacatio legis. La presente ley se aplicará a partir del 1 de enero del año 2023 para aplicar a las normas tributarias y económicas, a la aplicación de impuestos. El otro principio básico, la ley se deroga por otra ley. Ley que deroga la resolución ministerial tal. Ley que deroga el decreto supremo tal. Señores, estamos utilizando una bazuca para matar una pulga. Pirámide de Kelsen. Por eso la Constitución, en esta frase, te está sintetizando la pirámide de Kelsen. La ley deroga solo a otra ley.
también queda sin efecto por sentencia que declare su inconstitucionalidad a una ley. Y finalmente, la Constitución no ampara el abuso del derecho. Hay toda una teoría del abuso del derecho que no es materia de esta sesión y que, bueno, fue materia de mi tesis de maestría. Delegación de legislar. Rápidamente, el artículo 104, que ya les he mencionado, que es la potestad que delega el Congreso hacia el Poder Ejecutivo para que pueda legislar. Se legisla a través de decretos legislativos con materias específicas en un plazo específico y a través de una ley autorizativa, ¿no? No nos vamos a detener más ahí para poder avanzar. Ahora sí, el trámite de los proyectos de ley, artículo 105. Este también es muy importante que lo tengamos en cuenta, todos. Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el reglamento que establece que con el voto aprobatorio de los 3/5 de los miembros de la Junta de Portavoces se puede exonerar del trámite de comisión, de publicación en portal y ponerse en discusión inmediatamente en el Pleno. ¿Pero por qué se señaló esto? Sobre todo porque hay presidentes y congresistas que tienden a no hacer caso a la asesoría técnica de comisiones ni a los asesores bajo el principio de que ellos todo lo pueden. Pirámide de Kelsen, señores, no todo lo pueden. ¿Y qué hacen? Invitan al congresista que es el que va a exponer o sustentar su proyecto de ley e inmediatamente proceden a que se apruebe el proyecto. Y no ha habido dictamen. Hay antecedentes de lo que les estoy diciendo y se lo dije a la presidenta en su momento de esa comisión, que no es ahora, se fue hace muchos años atrás, hace más de 10 años, y lamentablemente cuando se tiene una asesoría detrás que le dice, tú eres congresista, tú todo lo puedes, hasta que algunos de ellos de tú todo lo puedes terminaron como el amigo come pollo, tras las rejas del penal. Tiene preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Ejecutivo con carácter de urgencia. Aquí quiero señalar una cosa. La Constitución dice con carácter de urgencia, el único argumento. El reglamento ha debido desarrollar más minuciosamente qué constituye carácter de urgencia y si se ha votado ese carácter de urgencia. ¿Por qué? Porque de un tiempo a la fecha, la mayoría, casi todos los proyectos que vienen del Ejecutivo vienen con carácter de urgencia. Y el Congreso realmente no los atiende con carácter de urgencia. En experiencia chilena, antes de lo que están cambiando, ellos tenían 3 denominaciones, muy urgente, urgente y trámite normal, pero debía estar debidamente sustentado y aprobado por el Consejo de Ministros estos 3 tipos de calificativos. En el Perú se esboza nada más, pero finalmente no se termina argumentando por qué es urgente. El tema de las leyes orgánicas regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. Aquí quiero mencionar que es entidades del Estado. Por ejemplo, antes de la ley de Lope, la ley de organización del Poder Ejecutivo, cada uno de los ministerios tenía una ley orgánica y ellas son unas entidades del Poder Ejecutivo. Entonces debía tenerse una sola ley del Poder Ejecutivo, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y los demás son leyes sectoriales, leyes de cada sector, que no tienen el rango de ley orgánica. En eso hemos avanzado. Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier otra ley, pero su votación, ya saben, requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, o sea, la mitad más uno, ¿no? Muy bien. La vigencia y obligatoriedad de la ley, artículo 109, la ley
sobre el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma que posterga su vigencia en todo o en parte, que es lo que ya hemos explicado y que quiero recalcar. Por favor, de aquí en adelante, no poner jamás. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Yo les pongo en los borradores que trabajo, lea Constitución, artículo 109. Ahora bien, el reglamento del Congreso establece en el artículo 75 requisitos y presentación de las personas. La exposición de motivos, problema que se pretende resolver. Antecedentes legislativos. Y entre los antecedentes legislativos establece efecto de vigencia de la norma, análisis costo-beneficio, fórmula legal. He enfatizado esta parte porque el reglamento del Congreso ha sido modificado por el Congreso saliente, por el Congreso extraordinario, con resolución legislativa 023, publicada el 1 de julio del 2021, donde señala que la exposición de motivos debe señalar expresamente el problema que se pretende resolver. Es decir, va al uso de la mayéutica para plantear cuál es el problema que pretendo resolver y basado en lo que es ya la metodología de elaboración de proyectos. Luego, los efectos de la vigencia de la norma, todo eso lo van a encontrar en el reglamento, está en estructura, artículo 75, lo pueden leer claro. El artículo 76, proyecto de ley presentados por el Ejecutivo, y aquí vienen requisitos especiales para el presidente de la República también. Primer requisito, deben ser refrendadas por el presidente del Consejo de Ministros y en forma opcional por el ministro o los ministros cuyas carteras se relacionen en forma directa con la materia de regulación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, a ser de un corte semipresidencialista, algunos dicen de presidencialismo atenuado, como dice el maestro García Belaunde, Domingo García Belaunde, dice que tenemos un presidencialismo atenuado, pero presidencialismo al fin. ¿Qué es lo que pasa? El presidente no es responsable por las iniciativas legislativas. Entonces, ¿quién es el responsable? El presidente del Consejo de Ministros y los ministros que la firmen. Por eso es importante que haya un Consejo de Ministros que lo hayan aprobado y que firme el presidente del Consejo de Ministros como responsable político. Y adicionalmente el ministro del... Pueden versar sobre cualquier asunto de manera exclusiva. Le corresponde la iniciativa en materia presupuestal, financiera, legislación delegada, legislación demarcatoria, territorial, tratados internacionales, consentimiento para el ingreso de tropas sin afectar la soberanía, prórroga del estado de sitio, declaración de guerra, firma de la paz y autorización para ausentarse del país. Si es exclusivo, quiere decir que un congresista puede presentar alguna iniciativa legislativa sobre esto. No. ¿Y por qué lo subrayo? Porque ya ha habido iniciativas legislativas de demarcación territorial presentadas por congresistas. Por consiguiente, es inconstitucional y debe ir de frente al archivo de plano. También hay iniciativas que han tratado de que nos afiliemos a determinados tratados internacionales. ¿Procede? Tampoco. Quien dirige la política internacional de acuerdo a la Constitución, ¿quién es? El presidente de la República. Ergo, no corresponde a los congresistas presentar iniciativas sobre tratados internacionales. Mucho menos, pues, para el consentimiento de ingreso de tropas extranjeras sin afectar la soberanía, ¿no? Proyectos de ley presentados por los congresistas, artículo 76. Ahí viene la modificación que se hizo. Y esto es muy importante, el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República. Para los que ya tenemos años aquí en el Congreso, sabemos que antes de esta modificatoria al artículo 76, bastaba la sola firma de un congresista de la República para presentar iniciativa legislativa.
Y teníamos una hemorragia legislativa, una superproducción legislativa, es más, alentada por los medios de comunicación, porque los medían a los congresistas, dizque por la eficiencia de iniciativas legislativas que presentaban, y no por el tipo de iniciativas, sino por la cantidad. Entonces, ¿qué pasaba? Ponían a un asesor a modificar cada uno de los artículos del Código Civil y ya pues tenías ahí asegurados por lo menos más de 1.300 artículos de modificaciones del Código Civil. Luego agarrabas el Código Procesal, luego el Código Penal y eras un congresista súper productivo. El Congreso llegaba a más de 50.000 iniciativas por año. Una locura. Entonces se llegó al tema, como es en las democracias más desarrolladas, esto no es invento peruano ni limitación de derechos, sino viene ya de otros parlamentos, que si los congresistas pertenecen y han sido elegidos por determinado grupo parlamentario, y este es el fundamento, pues es el grupo parlamentario el que ha tenido una propuesta legislativa a sus electores y debe evaluar las iniciativas de esos congresistas si se ajustan a sus políticas de gobierno, si se ajustan a las políticas y doctrina del grupo parlamentario y darle pase. De esta manera se convertía de alguna manera, valga la redundancia, en un filtro de las iniciativas legislativas. El problema está en que no todos los grupos parlamentarios lo tomaron con seriedad esta evaluación. Muchos grupos parlamentarios lo único que hacen es comienzas a buscar a tus amigos del grupo parlamentario que te firmen la iniciativa y ya está, la presentan. Hay grupos parlamentarios más serios que sí hacen evaluaciones. Y les comento el caso. Allá por el año 2006, tuve el trabajo de observar las iniciativas de algún congresista. El congresista se quejó, la bancada no le dio pase en su oportunidad, luego las normas de esa bancada se soslayaron, presentaron la iniciativa legislativa y se desató el escándalo político. A los 2 días, el congresista y la bancada tuvieron que retirar la iniciativa legislativa. ¿Todo por qué? Por no entender que los grupos parlamentarios se hacen solidariamente responsables de las iniciativas legislativas de sus congresos. Y por eso es que se puso que no menos de 6 congresistas más la firma del vocero deben firmar la iniciativa legislativa. El número de 5, porque el número de 5 es mínimo para un grupo parlamentario, y la firma siempre del grupo portavoz. Pero también hay que tener en cuenta que los proyectos de ley de amnistía, ese es otro de los elementos que no tenemos hace muchos proyectos de ley de amnistía, deben contener la lista de beneficiados, las características del régimen penitenciario, de la generalidad de las personas que... Y lo que establece el reglamento es que debe tener relación con la agenda legislativa y las políticas de estados expresadas en el Acuerdo Nacional. Aquí tengo 2 comentarios que hacer. El gran problema es que la agenda legislativa en el Perú es un cajón desastre. No es en realidad una agenda seria que establezca temas fundamentales a tratar, sino casi son las declaratorias del Acuerdo Nacional, verso lírico y bonito. El Perú aspira a combatir a la pobreza, no más pobres, de aquí al año tal. Pero el tema es que sobre eso entra todo. Donde se ha establecido agenda legislativa, los países han establecido, señor, para el tema de la pobreza vamos a ver reforma de programas sociales. Vamos a ver modificaciones de la estructura del gasto público en el sector. Atención del sector en primera infancia.
Entonces, hay un desarrollo serio de lo que es agenda legislativa. Pero además hay otro tema muy importante sobre el cual tomar conciencia, y es sobre lo cual estoy trabajando mi agenda o mi tesis para el doctorado. El Perú es uno de los pocos países donde las presidencias del Congreso se eligen por un año y no por el periodo parlamentario de 5 años. Casi en todos los países desarrollados se eligen por el periodo parlamentario. 4 años en el Senado norteamericano, 2 años en la Cámara de Diputados norteamericana, igual en otros países de Europa como Francia, España, las presidencias de los parlamentos es por el periodo parlamentario. Siendo por el periodo parlamentario, es una agenda legislativa hecha con más precisión porque son todos los temas que vamos a desarrollar durante todo ese periodo parlamentario. Acá no. Hacemos una agenda legislativa, la próxima presidente o presidenta, para estar acorde con los tiempos que venga, próximo presidente del Congreso, hablando de acuerdo a la RAE, determinará si esa agenda legislativa continúa siendo la misma o la modifica. Lo que hará que modifiquen las prioridades de los proyectos de ley que ustedes aprendieron a elaborar correctamente. Y ahí es donde generamos todo un problema. ¿Cuáles son las prohibiciones de iniciativas legislativas que tienen los congresistas? El artículo 79 de cajón, creación ni aumento de gasto público. No pueden versar sobre los viajes del presidente, sobre la prórroga de estado de sitio, sobre aprobación de tratados internacionales, sobre autorización de ingreso de tropas, todo lo que es potestad del presidente de la República. Aspectos generales de la estructura y funcionamiento del Estado peruano. ¿Por qué les estoy poniendo esto? En mis años de experiencia como secretario técnico, lo que me doy cuenta es que a la hora que elaboran proyectos de ley, no conocen la estructura del Estado, las competencias de los órganos del Estado, así como la estructura de cada uno de los órganos del Estado. Así, he visto proyectos de ley donde proponen acciones sobre un determinado sector y mencionan a otro sector. Quiere decir que ni siquiera se dieron el trabajo de saber de quién es la competencia funcional. Entonces, si no conocemos la estructura y competencias, no podremos hacer un exitoso control parlamentario, ni mucho menos correctamente determinar un asunto de interés público, y aquí vamos introduciendo la palabra interés público, para elaborar un proyecto. Con la finalidad de coadyuvar o refrescar sus conocimientos, les pongo ahí los portales para que los vean. Tenemos la estructura del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos, gobierno regional, gobiernos locales. Yo creo que este cuadrito deberían aprendérselo de memoria todo aquel que quiere trabajar en el Parlamento y mínimamente ser congresista, ¿no? A muchos les preguntaron a dónde pertenecía el Ministerio Público y dijeron que como es ministerio, pertenece al Poder Judicial. O otros dijeron no, pertenece al Poder Ejecutivo, cuando es un órgano constitucionalmente autónomo. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. El Fuero Militar Policial, la Corte Suprema, la Academia de la Magistratura, todo eso forma parte del Poder Judicial, de los órganos constitucionalmente autónomos, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPER y la RENIEC, que forman lo que se conoce como el sistema electoral, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, que ya no existe. ¿Cómo se llama ahora? Junta Nacional de Justicia. La Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva, gobiernos regionales, el Consejo Regional, la Presidencia Regional, que ahora es la Gobernación Regional, ¿no? El Consejo de Coordinación Regional, los gobiernos locales, municipalidades provinciales, municipalidades distritales, las empresas municipales,
Las empresas municipales, fundamentalmente las empresas de agua municipales. La alcaldía, los consejos municipales. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Muy bien. Vamos a pasar a formar los grupos de trabajo. Hasta aquí ya son las 7:30. Y en base a lo que hemos hablado hoy día, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Cuál es el objetivo de hoy? Buscar en la plataforma, en la web del Congreso, una propuesta legislativa que no sea del presidente de la República o de los congresistas y determinar si cumple con las formalidades legales de su presentación. La van a presentar en un PPT e identifican la propuesta y argumentan en no más de 5 láminas las razones por lo que las propuestas incumplen las normas constitucionales o legales de formulación de un proyecto. Lo deberán subir hasta el día de 27, estamos hoy día 25, les estoy dando 2 días hasta las 11:59. Un detalle, vamos a cambiar de esta presentación para pasar a enseñarles mínimamente cómo manejar la plataforma del Congreso. ¿A qué plataforma me refiero? De repente entran a otras plataformas. ¿Me están viendo, por favor? Sí. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, aquí ven ustedes que este es el portal del Congreso, o mejor dicho, www.congreso.gov.p, y vamos a entrar a proyectos de ley. No vamos a entrar al portal, sino de frente a proyectos de ley. En proyectos de ley, ustedes tienen 2021-2026, que es la legislatura en la que estamos, periodo parlamentario en el que estamos, lo pueden variar y ver otros periodos. Y así, por ejemplo, pueden ver ustedes aquí el periodo 2016-2021. Y les voy a poner un ejemplo sencillo en el 2016-2021 para que ustedes vean de lo que se trata. Y voy a ir 2016-2021 y voy a ir por comisiones. Y voy a ir a la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Y en la Comisión de Transportes y Comunicaciones están las iniciativas que entraron durante todo ese periodo. Y dentro de ese periodo están. ¿Qué es lo que puedo todavía mejorar más mi búsqueda? Puedo buscar por proponente en ese periodo. Y ahí tengo Banco Central de Reserva, colegios profesionales, Congreso, Contraloría, Defensoría del Pueblo, gobiernos locales. Le vamos a dar a gobiernos locales. Y en gobiernos locales voy a ubicar cualquiera. Vamos a ver acá. Por ejemplo, 2042, Ley de creación de la empresa municipal administradora del terminal terrestre de Ayacucho. SAP. Es un dictamen negativo. ¿Por qué? Pueden ver ustedes ahí y ver el dictamen, por qué y si están de acuerdo o no. Pero también hay otros. Por ejemplo, vamos a ubicar este 468, por ejemplo. Ley que deroga el segundo párrafo del artículo, Ley de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Fue presentada por un gobierno local. ¿Qué es lo que quiero que vean ustedes aquí? Van a buscar una iniciativa les estoy pidiendo, y vean en base a las láminas que hemos visto, en base al trabajo que hemos visto, si es su competencia o no de iniciativa legislativa, si corresponde o no a hacer una iniciativa legislativa. O sea, ¿cuál es el objeto que busquen ustedes acá? Nosotros que tenemos que, lo primero que es entrar en elaborar proyectos de ley, lo de hoy día es todo un marco teórico para entrar. El viernes vamos a entrar ya en... Pero el primer marco teórico que tenemos es que quienes tienen iniciativa legislativa. Y si tienen iniciativa legislativa, si el que ha planteado la iniciativa legislativa está de acuerdo a la Constitución. Por decir, no lo he ubicado ahorita, pero les doy un guachito, que no lo deberían repetir. Hay gobiernos locales que presentaron iniciativas para tener competencia sobre vías nacionales.
¿Las vías nacionales son competencia de los gobiernos locales? ¿Qué dice la ley orgánica de gobiernos locales? Las vías nacionales son competencia del poder ejecutivo. Ejecutivo. Y a Por veces de consiguiente, provías, doctor. así es. ¿Y Provías a dónde pertenece? A Al ministerio. Transportes. ¿Y Transportes a quién pertenece? Al Poder Ejecutivo. Ergo, no es competencia del gobierno local. Hubo una municipalidad en un año que presentó para poder poner infracciones de tránsito en vías nacionales. Había la municipalidad de Chepín, era famosa por eso. Tú pasabas con tu auto y en una vía nacional, solo por el hecho de pasar por Chepín, si pasabas arriba de los 40, ¡pum!, papeleta. Porque decía que era zona urbana y por ser zona urbana, él tenía competencia. Como pasaba por la ciudad, tenía competencia para imponer papeletas. ¿Lo puede hacer? ¿Es su competencia? No, es una vía nacional. Ahora, ¿quién impone papeletas en la vía nacional? La policía de tránsito. No creo que sea Sutran, pero ahí hay un Sutran, vacío, ¿no? Sutran, 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 Sutran. Y les digo por experiencia, cuando falleció mi madre, que fue hace un año, justo para Semana Santa, y me fui en mi vehículo, me excedí de los 80 kilómetros. Iba a 90, 100, 120. Quería llegar a ver a mi madre. Me llegó mi papeleta, caballero, la he tenido que pagar. Sutran, ¿qué voy a alegar? Sí, finalmente yo podría decir, sí, señor, me fui con un salvoconducto cuando había prohibición de circulación al sepelio de mi madre. Me dieron el salvoconducto, pero eso no me exime de cumplir las normas. Es un atenuante, sí, pero no una eximente de cumplimiento de normas. Entonces, este primer trabajo, y dado a que esta plantilla la hice teniendo en cuenta que iba a tener 50 alumnos y ahora voy a tener 100 alumnos, en vez de un caso me van a presentar 2 casos, ¿ya? Me van a presentar 2 casos, no uno. Entonces van a ubicar 2 propuestas, aquí vamos a variar, 2 propuestas legislativas que no sea del presidente de la República o de los congresistas y determinen si cumple con las formalidades legales de su presentación. ¿Correcto? De acuerdo a lo que hemos conversado. Competencias, ámbito de competencia, el tema de gasto, el tema de su naturaleza. ¿Correcto? Les digo, a ver si la ubican. Hay incluso una iniciativa legislativa presentada por la OMPE. Yo ya les dije, ¿qué pasa? ¿Puede o no puede? Yo ya les dije, si han estado atentos, han visto si puede o no puede. Busquen. Ese es el trabajo que quiero hacer. Y como este es un trabajo básicamente que le estoy dando 2 días, es porque ahora vamos a intentar pasar a los grupos. Por favor, el soporte tecnológico, si lo tenemos a la mano, el soporte tecnológico, aló, Centro Cabo Cañaveral, 10 salas para que se vayan al azar o se agreguen del 1 al 10. A ver, Y un de momento. acuerdo. Aló, doctor Chirinos. Sí, lo escucho. Hemos visto que por la cantidad de participantes no va a haber definitivamente una solución salomónica, porque todos van a decir por un lado o por otro lado, prefiero la opción A, prefiero la opción B, pero no podemos pues satisfacer las necesidades de todos, lamentablemente. Entonces lo que hemos decidido es cortar por lo sano en relación a formar de una vez 10 grupos de 10 integrantes cada uno en estricto orden de la relación alfabética que hemos confeccionado. Con eso ya tendríamos los 10 grupos en este instante. Perfecto. Y ustedes mismos los asignan a los 10 grupos. Sí, exacto, doctor. Sí, o sea, está por orden alfabético, ya lo hemos
dispuesto y van a formar los 10 grupos de 10 integrantes cada uno. ¿Eso lo puedes pasar en la plataforma? Perfecto. Entonces, procedan para poder yo ir desplazándome a cada grupo. Aló, Antes de eso, mientras hacen sus arreglos, tengo el pedido de la palabra de algunas personas. Adelante, por favor. Doctor, muy buenas tardes. Yo creo que sería conveniente, en algunos casos nosotros podemos hacerlo por afinidad. Ya el centro dispuso, ¿no? Yo les estaba dando temprano alternativas y de acuerdo al rol de inscripciones van a ser 10 por cada, ellos van a asignarlos, eso van a ser sus grupos. Me parece más interesante, así conocemos más gente. Sí, disculpe, doctor Chirinos, soy Félix Aguilar, pero no he podido cambiar mi nombre en la plataforma y estoy apareciendo como A1649556. No es que sea mi código, ni mi clave, ni mi cuenta corriente en el banco, pero es un clave de la universidad. Mientras no sea tu placa de la policía, no hay problema. No, esa todavía está guardada. Pero no he podido reasignar mi nombre porque no me ha permitido la plataforma. Así que llamo justamente la atención para que me puedan consignar con ese nombre. Ok, está bien. Voy a Muy hacer amable, gracias. Y ustedes me dicen de plataformas si están listos o si no, para seguir escuchando a los participantes. Ronald, te escucho. Doctor, muy buenas noches. Mire, yo me matriculé Siempre, por favor, ayer. su nombre completo para poder identificarlos, ¿ya? Doctor, buenas noches. Mi nombre es Ronald Rodríguez Samanamut. Yo me matriculé ayer y justamente una compañera me dice que han formado un segundo grupo y que hay bastantes alumnos. Entonces me dicen, creo que te han considerado en el segundo grupo que empieza el 22 de junio, pero quiero saber eso, ¿no? Pero yo ingresé porque estuve ahí en la computadora y veo que hay clases, pero me dijeron, a ti te han considerado en el segundo grupo. Quisiera saber eso, o si no empezar a partir del 22 de junio como indican. Porque sé que han formado un grupo de WhatsApp también. Doctor, sí, para poder responder. Sí, adelante. A ver, por favor a todos los que se han inscrito, como ustedes bien saben, el taller ha tenido una excelente acogida. Hemos tenido pues más de 200 inscripciones. Entonces, con más de 200 inscripciones es imposible llevar adecuadamente un taller en buena ley. Entonces hemos tenido que preferir el tema de hacer 2 talleres, porque la opción inicial era, bueno, se cubría el número de plazas y los que no alcanzaban quedaban en el aire. Pero nosotros hemos hecho la gestión con Hans Seidel, que generosamente ha accedido, y vamos a hacer no un taller como estaba programado, sino 2 talleres. Con los 2 talleres ya se cubre el 100% de los que se han inscrito en esta oportunidad. Solamente tienen que reconfirmar su participación para el segundo taller y ya no habría ningún inconveniente. Ya están todos asegurados. Ahora, en este instante, dada la hora y la premura del tiempo, sería muy difícil absolver caso por caso. Entonces yo les pediría a todos los que tienen algún inconveniente, como la numeración, que no aparece su nombre, o que no están consignados en los grupos, en fin, cualquier tema administrativo, que mañana por favor se acerquen a la oficina del Centro de Estudios Constitucionales, el que está aquí en Guayaga, en el edificio Luis Alberto Sánchez, en el tercer piso 311, a partir de las 3 de la tarde, que gustosamente vamos a absolver todas las dudas, inquietudes e interrogantes que tengan en la parte administrativa. ¿Sí? Gracias. Disculpen, un favor. Por otro lado, nosotros vamos a crear el día de mañana un grupo de WhatsApp con el segundo grupo de estudiantes que no ha podido estar presentes el día de hoy. Sin embargo, también cualquier duda y consulta se puede hacer mediante el primer grupo de WhatsApp o si no yendo a la oficina, como bien lo ha dicho Carlos Delgado. Entonces, para redondear la idea de lo que ha dicho Andrea en este momento, efectivamente a través del WhatsApp o mañana a las 3 de la tarde aquí en la oficina del centro de Girón Guayaga, tercer piso, edificio Luis Alberto Sánchez, oficina 311. Los esperamos con mucho gusto.
Quisiera, por favor, ya si podemos ingresar a los grupos, me avisan, o si no, yo sigo explicándole a todos algunas cosas más de la práctica. Yo ya les enseñé prácticamente, yo les he enseñado cómo entrar al portal y cómo es que van a hacer la búsqueda de acuerdo a quienes han presentado la iniciativa. Ustedes revisen por quinquenios y van a encontrar, no quiero proyectos que sean negativos. Una cosa es proyectos negativos y otra cosa es proyectos que se declararon en archivo de plano o proyectos que no fueron vistos. Y le digo, a mí me pasó en una comisión de transportes, presentaron 3 municipalidades proyectos de ley que eran para archivo de plano, pero llegaron el 15 de julio y la comisión la entregamos el 20, ya no se llegó a dictaminar. Ni siquiera hacer el archivo de plano. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene la competencia, ni siquiera se puede llegar a un dictamen, sino se archiva de plano. Pueden encontrar también en Constitución, cuando Constitución lo que ha hecho es devuelto la iniciativa legislativa para que subsanen los... ¿Por qué? Voy a señalar, y aquí mientras siguen trabajando el equipo, el Poder Judicial puede presentar iniciativas legislativas, sí, pero por acuerdo de sala plena, no a intuito personal ni a voluntad del presidente del Poder Judicial. Igual el Ministerio Público. Es por acuerdo de Junta de Fiscales. Por lo regular son los colegiados que respaldan la iniciativa legislativa. Igual sucede con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. No lo presenta el alcalde ni el gobernador por intuito personal, por voluntad propia personal, sino por acuerdo del Consejo Regional o el Consejo Municipal. Y si alguno de esos requisitos no existe, pues definitivamente no se ha cumplido con los requisitos necesarios para presentar iniciativas legislativas. Y eso es lo que van a revisar ustedes hoy día, como tarea 0, prácticamente, porque lo que hemos hecho hoy día es el marco general y decirles que si no conocen la estructura del Estado, no vamos a poder avanzar con el resto. Si no conocen pirámide de Kelsen y no la tienen internalizada, no vamos a poder avanzar con. Por eso es que solo va a haber examen de esta parte, que es la parte dura que debemos conocer y tener como base para poder seguir en lo demás. ¿Cómo vamos con los grupos? Nos quedan poco tiempo. Silvia, ¿estás pidiendo la palabra? Ronald, ¿estás pidiendo la palabra? No, mi estimado profesor, simplemente como me dijeron que yo entre a partir del grupo 22, pero no creo que estoy, como se dice, puedo ingresar al grupo normal porque me dijeron que a partir del 22. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Claro, para doble estudio. Marisela, ¿alguna pregunta, Marisela? Levantando la mano. ¿Alguna pregunta, Marisela? Doctor, yo sí tengo una pregunta, disculpe la interrupción. Dime. ¿Cómo hago para entrar a grupo cerrado de 10? No. Están en eso trabajando plataforma, por eso es que en esta primera clase era fundamental organizarnos en esto, porque he dejado los 30 últimos minutos solo para esto. En las próximas clases mi participación va a ser más en los grupos, por eso es que quiero que funcionen ya los grupos. O sea, nosotros mismos creamos, porque hasta donde No. nos iban a mandar. No, ya los van a mandar. Están creando 10 salas y ellos los van a asignar a cada una de las 10 salas, de acuerdo al orden de inscripción. Doctor, lo que quería preguntar es si los proyectos de ley que vamos a seleccionar, no hay problema que estén dictaminados, ¿verdad? Y la segunda pregunta es si es que los que ya estamos aquí en sala ya estamos en el curso, porque igual tuve algunos problemas como los otros compañeros. Gracias. Esa relación, como ya dijo el centro de capacitación, ellos mismos la van a señalar y ya la están indicando en estos momentos, creo. Y van a dar lectura. Con respecto a lo que acabas de decir, Marisela, si fue dictaminado positivo o negativo, quiere decir de que sí cumplió con los requisitos. Yo lo que les estoy pidiendo es que vean si no cumplió con los requisitos. Salvo que el dictamen de archivamiento diga sea un dictamen porque no cumplió con los requisitos. No, doctor. Para mi modesto entender,
no debió ser dictamen, No, debió doctor. ser decreto de archivo de plano. He visto dictámenes que por política los han aprobado. Por eso es que no sé si usted desea nuestra opinión. Si encuentras uno de esos, señálalo. Doctor Chirinos, quería comentarle esto. En el trabajo de grupo dice 2 ítems: ubicar la plataforma del Congreso Legislativo, la propuesta legislativa, ¿no? Que no sea de presidencia. Dos propuestas. Ahí son 2 propuestas. Sí, le he Y subido a en la 2 otra parte porque, es la presentación en PPT, me dice, de claro, 5 láminas. claro, De esas mismas ubicas, 2 propuestas, ¿verdad? así es, o sea, tú ubicas las 2 propuestas y me haces Y un de esas análisis. mismas propuestas, yo pensé que era aparte. No, de esas Ok, 2 propuestas me haces el análisis. Y ese análisis ya, debe listo. estar en 5 láminas, o máximo. Doctor. Por favor, Ya. los miembros del grupo me los colocan en orden alfabético, es más fácil para ubicarlos. Sí, buenas noches. Hay un criterio, si usted me permite, ¿no? Con todo respeto, me está dando más un enfoque singular que uno plural, porque si vamos a hacer 10 y los 10 estamos de manera automatizada, recién encontrándonos, se sobreentiende de que va a darse todas las características de la conformación de grupo y equipo. Por lo tanto, vamos a tener contradicciones, posiblemente entremos en un paso, un proceso de conflicto, hasta encontrar ya la forma de llevar a cabo el desarrollo de lo que usted está mencionando. Porque la figura que se vaya a presentar, como usted la está mencionando, basándonos en lo que hoy se ha dictado, para ver si es de su competencia, recuerde que hay aquí colegas que tienen años y hay colegas que recién se han incorporado a esta legislatura parlamentaria. Entonces, a mí me parece, y esta es la sugerencia, de que la contemplación tiene que estar porque nos estamos automáticamente juntando. Y ahí los criterios recién se van a encontrar, ¿no? Entonces, considero que es importante la forma como se va a llevar a cabo el taller, en la medida de que esto tiene que demostrarse, aunque sea virtualmente, pero que esa demostración tenga también la consideración de la incorporación de criterios para la conformación de grupos. El tema de los grupos, yo lo había pensado ya, y que iba siempre por el tema de experiencia en dictado, esto siempre el primer día hay problemas. Y más aún porque el centro ya ha dispuesto que va a ser de los 100, los 10 primeros, grupo 1, del 11 al 20, grupo 2, del 21 al 30, grupo 3, y así sucesivamente. Sería yo draconiano y no justo, y no permitiría esa integración que estás aludiendo y ese intercambio de ideas, si les diría, como va a haber en otras semanas, me entregan el trabajo hoy día a las 11:59 lo suben a la plataforma. No va a ser así. Otros trabajos van a encontrar en otras semanas de que la clase es el día miércoles y ustedes presentan el trabajo el día jueves, que es lo que va a suceder siempre, casi siempre. En el día de hoy, excepcionalmente para que se puedan integrar, llamar y coordinar, vamos a dejar el trabajo que lo van a poder presentar hasta el día viernes. Es decir, le estamos dando 2 días para que puedan, ya definidos quiénes son, integrarse. Y saben ya que ustedes, ese grupo, no se va a mover durante todo. Doctor, no veo mi nombre en esta lista. Ergo, estás en el grupo 2. Para el segundo paquete que empieza, si no más tengo pensado, a partir 22. del 22 de junio. 22 de junio. Bueno, mañana llamaré para que me confirmen, ¿verdad? Sí, así es. Entonces ahí ya están colocando quiénes son y los van a leer para que tengan claro y cómo pasarlos. Básicamente, por eso he querido hoy día, mientras ellos siguen haciendo ese trabajo, vamos a seguir nosotros trabajando con la web para ver todo lo que pueden encontrar con la plataforma, ¿eh? Aunque están compartiendo.
¿Puede bajar un poco el cuadro, por favor, para verificar los nombres? Doctor Chino. Disculpen, de la misma manera se lo estamos compartiendo ahorita mismo mediante WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Y acá también lo vamos a compartir. Está bien. ¿Sería posible hacer un Excel con los nombres y con los datos, si no sería mucha molestia, y pasarlo por correo electrónico? Ese mismo cuadro. Si ninguno está en desacuerdo de pasar sus datos personales, yo no tengo ningún problema de hacer una lista de Excel con nombres completos, correo y número telefónico. Si ninguno está en desacuerdo, normal. No, está correcto, y ahí nos agrupamos rapidito. Sí, porque creo que ahí llega la información también un poco más, más integral, ¿no? Perfecto, entonces yo les voy a enviar un Excel que tenga los datos de nombre completo, apellidos, correo y el número telefónico. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, está bien. Gracias. Buenas noches, profesor, buenas noches. He visto que me está pasando un Excel con datos, apellidos y nombres y no aparezco ahí. Debo entender que estoy en el siguiente grupo de junio, porque veo que me pasó un Excel y no aparece mi apellido, entonces debo entender que es junio, el siguiente grupo, ¿no? Efectivamente, quienes no así estén... así es. Sí. Y no hay ninguna posibilidad, de que ya que estamos aquí podamos continuar en este grupo, porque para la otra temporada estoy un poquito muy complicada. Hola. Eso lo voy a consultar, sin embargo, de primera mano, lo único que le puedo decir es que como ya estamos separados por grupos, es una lista hecha y es por eso que se les invitó a la mayoría por WhatsApp. De 3 personas no se tiene el número de celular y sí nos han actualizado el dato de una de las personas. Sin embargo, nos faltan 2 personas que no tenemos su WhatsApp. De ustedes saber si alguien más pertenece a este grupo, por favor envíenos sus datos por WhatsApp. Igual nos vamos a comunicar con esas personas por correo electrónico, no hay ningún problema. ¿Sería posible que a lo mejor puedan decir el nombre, y si está aquí, para que de una vez? Efectivamente, vamos a decir de las 2 personas que faltan sus números de celular para que quizá nos lo puedan brindar y así hacerlo de una manera más ordenada. Galarreta Castillo, José Francisco. ¿Se encuentra presente? Galarreta Castillo, José Francisco. Bueno, entiendo que no. Sin embargo, si alguien sabe, es su compañero, su colega, le podría avisar, por favor, que se encuentra dentro del primer grupo del taller. Muchísimas gracias. Le haré presente. Muchísimas gracias. Es un gran favor. A ver, la segunda persona, Meléndez Soto Niño. ¿Se encuentra presente o algún colega? Presente, doctora Meléndez Soto. ¿Qué tal, señor Meléndez? Muchísimas gracias por asistir. ¿Me puede pasar, por favor, su número de celular? Sí, 952-27-1156. Perfecto, a ver, se lo repito. Es el 95-22-71156. Sí, correcto. Muchísimas gracias. Señorita, disculpe, Víctor Miguel Quispe Bolaños, ¿en qué grupo me encontraré? Disculpe. Que no estoy unido al WhatsApp. Víctor Manuel me dice, ¿no? Quispe Bolaños. Sí. Víctor Miguel Quispe Bolaños. Quispe Bolaños. Usted se encuentra en el segundo grupo. Señorita, una consultita. Señorita. Dígame. Una consultita, a mí no me ha llegado ningún grupo de WhatsApp, pero bueno, me han informado que como me matriculé de último, debo estar en el segundo grupo, pero no me han ingresado en ningún grupo de WhatsApp. El día de mañana... Hola, Guillermo Jiménez. Buenas noches. Gómez, no me enteré en ningún grupo de WhatsApp. Miren, señores, los que no están integrados en el grupo de WhatsApp es porque no pertenecen al primer grupo. El día de mañana, a más tardar a las 11 de la mañana, nosotros nos comprometemos con Carlos Delgado y con todos los del equipo a iniciar y a crear el grupo de WhatsApp del segundo grupo de integrantes que integran este taller, con la finalidad de que ustedes puedan sentir que
que bueno, estamos resolviendo las cosas de una manera pronta y cualquier incomodidad, cualquier sugerencia nos la pueden hacer llegar al WhatsApp, que de esa manera nosotros contestamos más rápidamente todos sus. Señorita, un favor, ¿podría enviar al WhatsApp el Excel para confirmar que estamos en los grupos y no estar preguntando uno por uno? Sí, yo lo envío ahorita mismo. En este momento yo envío el Excel. Buenas noches, doctor Chirino. Tienes una pésima señal, no se escucha absolutamente nada. Noches, quisiera saber en qué grupo estoy, porque sí estoy en un grupo y después me pusieron a otro grupo. Quisiera saber en qué grupo definitivamente estoy. Gracias. ¿Qué tal, estimada? Por favor, ¿me puedes mencionar tu nombre? Ana María González Soto. Buenas noches. Buenas noches. Ana María González, estás en el segundo grupo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Juan Jesús Franco, por favor. Franco Cortés. Disculpe, pero no le escucho bien. Hola, soy Juan José Uchuya, Maurtua. Quisiera saber en qué grupo estoy. Hagamos una cosa, lo de los grupos ya lo ven después, porque necesitamos entrar a las salas, porque si no ya se convierte esto en una sesión administrativa de saber si están en primer Doctor Chirino, más bien yo tengo una preocupación. Dígame. Te escucho. Este curso, por lo que yo veo, es muy integral, muy complejo, muy didáctico desde el punto de vista de nuestro querido profesor. Va a demandar de nosotros una concentración y un desgaste físico, emocional, psicológico, que se tiene que recuperar con una sopa guantán, con un chiflita al final del curso, creo yo, para poder un poco recuperar estos ánimos que hemos dejado en el fragor del estudio, doctor. Entonces sería bueno formar una comisión de clausura. Avanti, avanti, como dicen los italianos. Primero, lo primero. Por favor, si ya estamos para poder entrar a los 10 grupos y luego ya veremos el tema. Sí, todavía no estoy enfermo para que sepultemos el curso. Igual les pedimos las disculpas del caso porque hasta el momento no hemos coordinado bien la creación del segundo grupo de WhatsApp, pero lo vamos a estar haciendo hasta más tardar mañana a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por la comprensión. Una consulta adicional. Hubieron dos grupos. En un momento comencé a recibir información de dos grupos. No sé si es que los dos grupos venían de ustedes. No, el grupo oficial es en el que estamos compartiéndolo todo. Y bueno, no se preocupen. ¿Cuál es el nombre del grupo? El nombre del grupo se llama Taller de P.Ley. De elaboración de proyectos de ley. Bueno, si quieres se lo enseño por la cámara. Bueno, ya después, por favor, sí, ¿vamos a poder pasar a los 10 grupos o no? Sí, por favor. ¿Me permite, por favor, un momento? Doctor, primero, ¿puedo hablar un segundito? Solo quiero saber, doctor, una consulta. ¿Va a haber una evaluación para lo que es la asistencia? Porque ella está considerando personas que no han asistido, por ejemplo, hoy día. ¿Eso no hay problema? O sea, ¿va a tomarse en cuenta esto? Yo he puesto la regla básica. La regla básica es de que el trabajo lo presentan el viernes. El viernes yo voy a preguntar al azar, como ya debo tener el día viernes la relación de grupos, y voy a preguntar al azar, digo por decir, en el grupo 3, Marisela Fernández, susténtame los dos temas que has visto. Y si tú no me sabes sustentar esos dos temas, todo el grupo sale jalado. De tal manera de que no coloquen integrantes por colocar. Ya lo han distribuido. Exacto. Sí, claro, pero usted mismo una cosa es la distribución. Una cosa es la distribución y otra cosa es que a la hora que suban el trabajo, ustedes me digan si los 10 han participado en el trabajo o no han participado en el trabajo. No te lo vamos a subir el trabajo. Por la plataforma.
Por eso los que ya pertenecen al primer grupo han tenido una inducción o van a tener una inducción temprano para cómo subir los trabajos. ¿Vamos a poder entrar ya a los grupos, por favor? Eso es lo que me preocupa. Porque si no vamos a poder entrar esta noche, yo no quiero tener esta desfase de tiempo en la próxima sesión. No tiene salas. No Ya, tiene lo que salas. Disculpen, Jesús, lo que tiene necesitan son las salas con las personas que están dentro de estos grupos, con las 10 personas. Necesita crear salas o les mandamos los grupos mediante WhatsApp con el Excel que tenemos. Mira, lo más práctico es que ustedes creen 10 salas y los vayan enviando de acuerdo a la relación que ustedes han armado. Ya, Así listo. es, Vamos así. a estar enviando entonces. A ver, Recién Profesor, vamos a conocer. profesor, disculpe, el señor Carlos Negrete está terminando una reunión, ahorita está ingresando, compañero mío de labores aquí en el Congreso. No estoy muy seguro si esta plataforma permite hacer esto de breakout rooms. Creo que Zoom sí lo permite de todas maneras, pero... permite que se pueda crear salas de forma aleatoria o de forma manual. La forma manual es estar ingresando uno por uno a las personas de acuerdo al listado que tenemos de manera alfabética. Entonces tenemos esas dos opciones. Bueno, ya quedamos en que íbamos a hacer de manera alfabética. Entonces eso estamos realizando de manera manual para poder ingresar a cada uno a sus salas, ¿no? A las 10 personas de cada grupo. ¿Ya armaron sala? Mira, coordina con los de sistemas, por favor. Y con la relación, ellos tienen una posibilidad de ya en la siguiente clase mandar a los 10 de paquete. Eso sí, claro, faltaría crear los grupos para que ya automáticamente en la siguiente fase o en el siguiente momento, en la siguiente clase, se puedan ingresar directamente a su sala. Claro, por paquete. Es como organizamos nosotros las sesiones. Yo no estoy tipeando los 15 nombres de los titulares de la comisión, simplemente pongo congresistas titulares y agrego a los 15. Congresistas accesitarios que son 30, agrego a los 30. Entonces aquí lo que tú vas a hacer es igual, agregar grupo 1, paquete 1 y de frente. Por el momento les vamos a ir compartiendo el listado de las personas con cada uno con sus compañeros, sus 9 compañeros y vamos a estar creando las salas para tenerlas. Está claro, doctor, están tomando las medidas correctivas, entonces considero que vamos a esperar la relación y en la próxima reunión ya no tendremos estos inconvenientes y podamos sacar el máximo de provecho. Con todo respeto le pido, por favor, me retiro, ¿sí? Sí, correcto. Ya no hay más que hacer. Sí, ya es solamente el armado de grupos porque la próxima clase esto debe ser automático. Claro, sin embargo, la tarea tiene que ser cumplida para el viernes. Esto implica que ya cabe en nosotros tomar la iniciativa de contactarnos y ponernos a trabajar. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los del Centro de Estudios. Es usted puntual con sus compromisos. Estamos en la hora, justamente. Sí, buenas noches. Las disculpas del caso. Para la próxima sesión vamos a tener todo listo y de todas formas les vamos a compartir la lista con la información de cada uno para que puedan comunicarnos entre ustedes. Ese es a través de correo, ¿no es cierto? Sí, bien, haciendo... Por WhatsApp, Por WhatsApp. Podríamos también compartirlos por correo. Ay, se puso loco. Vamos estableciendo tareas ya para terminar la sesión del día de hoy. La próxima clase, por favor, el equipo técnico, necesito de que tengan el control de los audios de tal manera de que no exista el tema de que todo el mundo pueda aprender su audio. Cuando levantar la mano, sí. De tal manera que le damos pase, ustedes admiten recién el audio al que se le va a dar pase. Eso es factible en esta plataforma, así evitamos sorpresas del perrito, del gatito y de todo lo demás. Segundo, el compromiso de todos a presentar su trabajo hasta el día viernes y que los grupos de trabajo ya estén debidamente armados
para que en un máximo de 3 minutos poder mandar a todos a sala, máximo 5, de 3 a 5 minutos, poder mandar a todos a sala. Son 10 grupos a medio minuto por grupo, tranquilamente en 5 minutos podemos mandar a todos. Y el examen del día de mañana. Mañana tienen examen, hemos quedado de 7 a 7:30. De 7 a 7:30 se abrirá la plataforma del centro para donde encontrarán ustedes colgado el examen y tendrán 30 minutos para resolver el examen del día, básicamente en los documentos del día de hoy y la lectura que se les ha dejado. Sin más, no sé si alguien del centro tiene algún otro o algún otro poner otra o una hora alternativa también para poder así todos cumplir con esa prueba que usted está señalando. No, ¿por qué? Porque si José Chirino nos da el examen de 7 a 7:30, va a ver las preguntas y el que dé de 8 a 8:30 o de 9 a 9:30, es muy posible que le hayan pasado las preguntas. Profesor, buenas noches. Disculpe. Sí, te escucho. Buenas noches. Profesor, disculpe, una consulta. Bueno, usted menciona que mañana va a haber examen de 7 a 7:30. ¿Pero eso es tanto para el primer grupo como para el segundo grupo? No, solo para el primer grupo. Por eso solo ese para es el los que problema, porque van a llevar el curso. claro, pero lo que pasa es que es que no sabemos en qué grupo estamos. Hay muchas personas que No. Estoy hablando de las 100 personas que van a llevar el curso en a esto le llamamos primer grupo, no los grupos de trabajo. ok. Entonces, las 100 personas que están matriculadas tienen que dar su examen mañana. Así es. Ok, gracias, profesor. Si no hubiera más preguntas. Sí, disculpe, voy a hacer algunas precisiones. Les he mandado al grupo de WhatsApp, a los que tenemos en WhatsApp, la relación de nombres de quienes están en los grupos, ¿no? Están de 10 en 10 mediante un orden alfabético. Ahora, no he enviado los datos del correo ni datos del celular de momento, porque la lista que tenemos tiene otros datos relevantes que no podemos enviárselos. Sin embargo, a más tardar el día de mañana, antes de mediodía, van a estar teniendo ustedes los números telefónicos y correos de los demás integrantes de cada grupo. Doctora, disculpe, hace un momento le vendí mi teléfono, todavía no me llega ningún mensaje de WhatsApp. Me parece que no me ha incluido en el grupo. Lo voy a integrar hoy día por la noche, ¿no? Ahorita mismo lo integro, solo que está en mi computadora personal. No se preocupen, las chicas van a trabajar hoy día de manera esforzada para atenderlos a todos. Más bien, un fuerte aplauso para ellas, para los próximos. Gracias. Muy bien, sin más preámbulos, entonces, les agradecemos por esta clase introductoria. Por favor, revisen las láminas y revisen la lectura, que no es mucho. Son 10 paginitas que tienen que leer, nada más. Buenas noches. La guía, ¿no, doctor? Sí, la guía. El capítulo 1, guía. Muchas gracias.